Hace algún tiempo me conseguí con una información súper valiosa por la internet. Estaba, como siempre hago, haciendo un recorrido por YouTube, viendo algunos videos y me encontré con un video de un muchacho que estaba tratando de enseñar a su audiencia la importancia de los datos, la buena información, información objetiva y la estadística para la vida cotidiana, para poder entender aspectos de la vida misma. Y él estaba tratando de compartir con las personas que muchas veces nosotros podemos tener una creencia, un pensamiento o un punto de vista que si lo contrastamos con la realidad de los datos y de información que ha sido estudiada, información objetiva, estadísticamente hablando, muchas veces podemos llevarnos la desilusión o la sorpresa de que mucho de lo que creemos posiblemente no necesariamente es así. Y es en esa ocasión donde este joven decía que honestamente deberíamos dejar a un lado esas creencias y asumir lo que los datos y las estadísticas estaban diciendo. Y una de las cosas que él compartía que a mí me llamó mucho la atención era que él pensaba que el bienestar y la felicidad subjetiva de una sociedad se debía al nivel del desarrollo de cada nación. En otras palabras, que si una nación era desarrollada, eso produciría habitantes llenos de tranquilidad, felicidad y bienestar subjetivo. Recuerdo que esa era la palabra o la expresión que él utilizaba. Y en su estudio él se llevó una gran sorpresa y era que los datos apuntaban a otra dirección. Lo que él pudo notar era que no necesariamente era así, que había países, incluso muchos países, con una gran proporción de bienestar y felicidad en sus habitantes a pesar de no ser países desarrollados. Y otra cosa interesante era que aquellos países donde sus habitantes experimentaban plenitud, felicidad y bienestar subjetivo eran aquellos países subdesarrollados, especialmente países latinoamericanos. Esto fue para él una gran sorpresa, pero de alguna forma le permitió como que comparar con otras tesis, otros puntos de vista que tenían cierta relación con ese descubrimiento que él estaba haciendo. Y era que ¿qué determina entonces que una sociedad, unos habitantes puedan experimentar entonces bienestar, felicidad o, como decía este joven, bienestar subjetivo? Él se dio cuenta que estas características que experimentaban estos habitantes se debía no a que fuera una nación desarrollada, sino que habían elementos que se repetían en cada nación, en cada habitante, y cuando estudió más a fondo esto se dio cuenta que habían valores que se convertían en valores indispensables, como una regla, como algo no negociable, que se repetía en cada nación, era como una especie de común denominador, y eran valores como las relaciones sociales, las amistades, la relación con los vecinos, la relación interpersonal que se daban en las personas. Le daban mucha importancia a este tipo de cosas, a relaciones calientes le llamaba él. Aspectos de la familia, también le daban valor a la tradición y también estos habitantes le daban una importancia muy grande a lo que era la vida y la religión. Para él fue una gran sorpresa también darse cuenta que si evaluaba cada una de estas variables, él iba a notar que había algo en común y era la interacción social. La interacción social tenía el potencial de brindar bienestar, felicidad y satisfacción en las personas. Y creo que eso es un dato interesante para nosotros poder entender realmente qué produce ciertos aspectos de nuestra vida. Todos nosotros como seres humanos tenemos que reconocer, y eso está estudiado, lo podemos ver en la pirámide de Maslow, que una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de pertenecer, de ser parte, de ser aceptado, de ser amado. Y cuando, por ejemplo, vemos otro estudio que analiza una de las tres motivaciones principales del ser humano, que es la motivación al poder, la motivación al logro, te vas a sorprender que también una de las motivaciones es la motivación a la filiación, a la familiaridad, a estar conectados. Y eso responde a una gran pregunta, y es que Dios nos hizo de esa manera, con necesidad y deseo de conectarnos y relacionarnos. Y cuando logramos suplir es donde se experimenta bienestar y plenitud. Cuando Jesús fundó la iglesia, Jesús no pensó en una organización, Jesús no pensó en una empresa, aunque en algún momento dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero la idea de Jesús, cuando funda la iglesia, él pensó en una red perfectamente conectada, una red espiritual para que cada uno de sus pueblos, de ese organismo, pudiera estar conectado por algo maravilloso
que era la fe y la espiritualidad que solamente se daba a través de Él y su Santo Espíritu. Jesús pensó en una red, pensó en una comunidad, en un pueblo, en un organismo vivo, un organismo dinámico llamado iglesia. Y la palabra iglesia en el griego es eclesía, que significa asamblea, es decir, un grupo de personas que se unen con un propósito en particular. Pero no solamente podemos encontrar en la Biblia la expresión iglesia, sino que muchas veces Dios, usando a sus escritores, a los escritores bíblicos, trató de mostrar la realidad de lo que Él quería hacer y de lo que Él hizo de esto llamado iglesia, y muchas veces se utiliza figuras para describir algo, una realidad, una característica maravillosa de lo que Dios quería hacer de esta gran red espiritual. Muchas veces podemos encontrarnos figuras como la vid verdadera, donde Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Otras veces vamos a ver que Jesús quiso describir aquello maravilloso, esta red espiritual, como un templo, como una casa, como una novia preparada para el matrimonio, pero también describió la iglesia como un cuerpo humano, donde cada uno de nosotros, los que hemos creído, somos parte de ese cuerpo y Jesús es la cabeza quien dirige la operación espiritual de esta gran red llamada iglesia. Pero hay una palabra, hay un elemento adicional o una última figura que trata de describir también un elemento maravilloso, un elemento esperanzador, un elemento íntimo que habla muy bien de Dios, y es que la iglesia, aparte de lo que hemos hablado, la iglesia es una familia. Y ese es el tema que quiero compartir hoy contigo en esta serie titulada Iglesia. Y es que la iglesia es una gran familia. Sí, la iglesia es una gran familia. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 lo siguiente: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Presta atención a esta parte: miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Fíjate que acá el apóstol Pablo no dice que la iglesia es como una familia. Tampoco dice la iglesia es una familia. Él dice la iglesia es la familia de Dios. Y yo creo algo firmemente. Y es que nosotros, como la iglesia de Dios, o como la iglesia Dios Admirable Maracaibo, si nosotros aprendemos a vernos unos a otros, tú y yo, aprendemos a observarnos como Dios nos ve y nos mira, y empezamos a vivir esa realidad espiritual de que somos familia, una familia espiritual, la familia de Dios, yo creo que podemos experimentar grandes cosas si la vivimos y creemos de corazón y con mucha pasión. Mire, podemos llegar a ser una iglesia que con esa realidad de que somos familia podemos crear pasión, podemos crear magnetismos donde las personas quieran acercarse. Podemos ser aquella iglesia que atrae, que conquista, si realmente aprendemos a vivir esa realidad de Dios, de que somos una gran familia. Una iglesia donde todos nos sintamos orgullosos, una iglesia donde siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea nuestra prioridad. Que seamos una iglesia donde todos quieran estar. Ser una iglesia viva, una iglesia eficaz, donde todos disfruten pertenecer. Pero para eso tenemos que comenzar a vivir la iglesia como una gran familia. Tú y yo, que hemos creído, somos familia y tenemos que procurar hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios hoy? Que nosotros pongamos en práctica los principios familiares dentro de la iglesia de Dios. Y quiero compartirte hoy 3 cosas que yo puedo ver de una familia y que se pueden aplicar y se deberían aplicar a la iglesia cristiana hoy, a la iglesia del Dios viviente. En primer lugar, una iglesia familiar es una iglesia que acepta sus diferencias. Todos somos diferentes, únicos, singulares. No hay alguien literalmente igual a mí y tampoco igual a ti. Y eso es una buena noticia, ver que Dios, en su multiforme gracia, en su gran creatividad, decidió que cada uno de nosotros, participantes de su gracia y miembros de este gran cuerpo, de esta maravillosa familia llamada iglesia, somos diferentes, somos distintos, y eso es una bendición que lamentablemente muchas veces no queremos entender, o como que nos incomodara un poco. Acá en la iglesia nosotros tenemos unos gemelos. Su nombre son Pedro y Daniel. Ellos son, si tú los ves, similares,
pero cuando los conoces te das cuenta que son distintos, muy distintos, personalidades distintas, pero en apariencia pueden ser un poco parecidos, pero son distintos. Y esto es normal. En un aspecto familiar lo vemos y lo aceptamos y decimos es algo lógico, pero en asuntos de la iglesia pareciera que nos cuesta entender la bendición de la diversidad dentro del pueblo de Dios. Y quiero darte un ejemplo para que me puedas entender y puedas ver hacia dónde te quiero llevar. En nuestra iglesia, en IDAM, en la iglesia Dios Admirable en Maracaibo, nos sucede algo muy a menudo, y es que, sobre todo en estos últimos años, hemos tenido la experiencia de que muchas personas de otras iglesias, por asuntos de distancia, por asuntos de movilización, han llegado a nuestra iglesia y se han quedado. Algunos han ido, nos han visitado y luego se van, no los volvemos a ver. Otros empiezan a asistir y luego de unos meses dicen, bueno, creemos que Dios nos coloca aquí, y deciden quedarse y dar frutos. Hemos tenido también por muchos años personas que han hecho vida en la iglesia porque han venido de otras iglesias y han servido, las amamos muchísimo y de verdad ha sido para nosotros una experiencia maravillosa poder contar con personas de diferentes lugares y hemos sido enriquecidos. Ese es mi punto. Pero nos ha sucedido que muchas veces nos hemos encontrado con algunos miembros, algunas personas que nos han visitado y nos preguntan, ¿por qué en esta iglesia son así? ¿Por qué en esta iglesia hacen esto? ¿Por qué aquí en su iglesia no vemos personas que hagan estas cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y nos empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué ustedes hacen esto si en la iglesia donde yo vengo no se hacía eso? ¿O por qué no hacen esto que antes se hacía en mi iglesia? Sería bonito verlo acá. Y es que no entienden, y eso creo que lo he explicado yo en algunos momentos compartiendo con algunas personas, y es que la iglesia cristiana, la comunidad de fe, esta familia, en un sentido, cada iglesia es una personalidad, tiene una forma de ser, tiene una dinámica, tiene una perspectiva de la vida cristiana, tiene una función, tiene una manera de abordar como las familias. Toda familia es distinta. Yo no puedo ir a tu casa y preguntarte por qué tú lavas los platos de esta manera, por qué tú tomas las decisiones de esta forma, por qué tú te duermes a esta hora. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué tú corriges a tus hijos de esta manera? Yo no puedo hacer eso en tu casa. Yo tengo que entender que en tu hogar, en tu casa, hay una dinámica familiar y que si yo te voy a visitar y a compartir contigo, yo tengo que entender y no intentar cambiar o controlar a tu familia. Creo que en ese punto podemos estar claros. En la iglesia tenemos que ver las cosas de la misma manera y eso es algo hermoso, que cada iglesia sea distinta en su personalidad. Como dice el pastor Elías, siempre encontraremos una iglesia ajustada a nosotros. Cada iglesia no solamente es como una familia, es una familia. Tiene personalidades, características, su estilo, su forma, su manera de abordar la vida. Tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades y es lógico que una congregación sea distinta. Y alguien me dirá, José, pero esto no debiera ser así. Pero aquí entramos entonces a la observación bíblica. Si tú empiezas a leer con honestidad cada epístola, te vas a dar cuenta que cada iglesia a la que Pablo le escribía era una iglesia que tenía una personalidad. Se estaba desarrollando dentro de un contexto geográfico, dentro de un contexto histórico que tenía sus problemas, sus particularidades y que eran iglesias distintas. Y lo que Pablo escribió, por ejemplo, en Gálatas, no eran los problemas que había quizás en Filipo. Lo que Pablo escribió a los romanos tal vez no era la problemática de la iglesia de Tesalónica. Cada iglesia era distinta. Vámonos un poco más adelante. Cuando abres, por ejemplo, la Biblia y miras el último libro, el libro del Apocalipsis, vas a darte cuenta que hay un momento donde Dios le habla al ángel de la iglesia, le habla a una iglesia y eran varias iglesias, 7 iglesias, si no me equivoco. Y cada iglesia tenía un punto positivo y un punto negativo. Hubo una iglesia que no tenía nada bueno prácticamente, pero hubo iglesias que tenían algo muy positivo y eso se reconocía. Y el punto clave era que cada iglesia tiene sus particularidades y nosotros como iglesia, como familia, la riqueza está en entendernos, en conocernos, en aceptarnos en toda la diversidad, porque eso enriquece la iglesia de nuestro Señor. Y yo me he dado cuenta que si yo quiero ser familia, si yo quiero realmente vivir esa realidad familiar de Dios en nosotros, en nuestra comunidad, tengo que empezar a aceptar de que somos distintos y disfrutar de esa realidad. Y el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, le suplico
que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Yo tengo la costumbre que cuando leo la Biblia me pregunto y me digo, si el escritor bíblico dice algo es porque algo estaba sucediendo. Y al parecer, un tema en la iglesia de Efesios, quizás había un problema de relaciones, había un problema de conexión, un problema de aprender a convivir como familia, como hermanos. Y entendemos que en la familia hay diferencias de personalidades, temperamentos y todas esas cosas. Y es normal que haya roce en la familia. Tu familia y mi familia tienen roces. Experimentamos momentos de desacuerdo, nos molestamos, pero somos familia, porque el vínculo más importante es la conexión que hay como familia, y en este caso como familia espiritual. Y el apóstol Pablo curiosamente dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes unos con otros y tolérense sus faltas por amor. ¿Qué nos quiere decir Pablo acá? Vendrán momentos para tolerarnos, vendrán momentos de tensión por alguna falta, pero tendremos que aprender a superar la adversidad en amor. Y ese amor lo transmite Dios. Luego él dice, hagan todo lo que sea posible por mantenerse unidos. Si tú lees Efesios, te vas a dar cuenta que prácticamente Pablo estaba tratando de describir lo que era la iglesia, cómo debía ser y cómo debía conducirse. Y la idea clave es la iglesia como una familia, donde somos uno en el Señor. Y es que me he dado cuenta que los principales problemas que nosotros tenemos como seres humanos es porque no hemos aprendido a aceptar nuestras diferencias. Dice Martin Luther King, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Mi hija Emma, que el Señor la bendiga y la guarde, ya pronto va a cumplir sus 2 añitos. Y estamos notando esos momentos de berrinche. Esto comenzó hace poco. Y hay momentos donde Emma, donde no debería hacerlo, hace su berrinche y Ruzbel y yo nos miramos y decimos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo manejamos? Pero algo que hemos aprendido es que Emma tiene que aprender a gestionar sus emociones y que llegará momentos donde ella se va a frustrar, se va a molestar y va a expresarse. Yo no puedo esperar que Emma tenga un comportamiento de un adulto, ni puedo exigírselo porque tengo que entender que son etapas de la vida que ella necesita experimentar. Entonces, cuando hace sus rabietas, tengo que aprender a canalizar esa fuerza, que por cierto, muy potente que es. Tú eres parte de la iglesia de Dios. Y dentro del ambiente cristiano, dentro de la familia, hay hermanos mayores, hay hermanos menores. Y estos hermanos menores quizás son inmaduros, desconocen muchas cosas, cometen fallas, cometen errores. ¿Qué espera Dios de ti? Que seas paciente, que sean pacientes contigo. Y que lo más importante, el amor de Dios se manifieste en la familiaridad. ¿Somos diferentes? Sí, pero tenemos una meta en común y es Dios. Estamos en diferentes etapas, pero vamos en el mismo camino. Somos buscadores de Dios, discípulos amados que deseamos conocer y caminar con nuestro Maestro Dios. En segundo lugar, una iglesia familiar se relaciona. Hay relaciones maravillosas. Hay interacción social. Cuando Jesús fundó la iglesia, Él no pensó en un grupo de personas que se iban a reunir un día a la semana, 1 hora a la semana, para cantar, para escuchar un mensaje y para orar en un breve momento. Jesús no pensó en eso. Y espero que me puedas entender lo que quiero hoy transmitirte. Jesús pensó en una red espiritual que día a día aprenden a conocerse, a relacionarse, a amarse, a caminar juntos y a vivir en armonía y a vivir la realidad de que son una familia espiritual en Dios. Eso es el gran reto que tú y yo tenemos como familia, relacionarnos de tal manera que podamos aprender a convivir y a unir fuerzas para servir a Dios en familia, como una comunidad, como un cuerpo y ser parte de esta gran familia y pertenecer. Jesús pensó en una red espiritual que aprendiera a caminar juntos, a caminar en la adversidad,
en momentos de alegría, en momentos de tristeza, estar unos con otros en momentos de duelo y que se puedan unir para una misión en este mundo. Ahora, ¿por qué nosotros, quiero ser honesto, quiero ser sincero, por qué nosotros hemos reducido la iglesia a un momento de un día? ¿Por qué hemos reducido la iglesia a una ocasión? Incluso nosotros sabemos que la iglesia no son paredes. La iglesia son corazones, son caras, son rostros, son personas que buscan al dador de la vida. Personas imperfectas, pero que buscan al perfecto, a Dios. Pero muchas veces nosotros, aunque sabemos esta realidad, pareciera que viviéramos una vida de que si la iglesia es una pared. La iglesia no es el templo, la iglesia somos tú y somos yo, los portadores de la fe y de la gracia de Dios. Pero, ¿de dónde saco yo esto? ¿Cuál es mi referencia? ¿Qué puedo yo comparar a la iglesia de hoy? Comparémosla entonces con la iglesia del ayer. Vamos al libro de los Hechos y veamos que en el capítulo 4 del libro de Hechos vamos a darnos cuenta, vamos a descubrir lo que era la iglesia en sus inicios. Esa conexión maravillosa, y me atrevería a decir esa conexión envidiable que hizo que la iglesia fuera lo que llegó a ser. Una iglesia que impactó. Hechos 4, versículo 32 dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Cuando leo esto, yo me doy cuenta que la iglesia en sus inicios tenía aquel nivel de familiaridad que era algo que atraía, que apasionaba, que enamoraba, que atraía a los demás y la gente quería ser parte de esa realidad maravillosa que era la iglesia. Tenemos que empezar a volver a ver la iglesia como lo que es, una familia. Vivamos esa realidad. ¿Tenían diferencias? Claro que sí la tenían, pero ese no era su enfoque era Dios. La enseñanza, la vida cristiana, la experiencia de un Jesús resucitado. Había interacción, había comunidad, había interés y mucho amor. Mire, si la interacción social en un nivel sociológico es un elemento potenciador en las personas, en los niños, en la educación, en el aprendizaje, la interacción social, imagínate la interacción social a nivel espiritual. ¿Cuánta potencialidad hay para los cristianos que viven la realidad de que son familia de Dios? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 4, si no me equivoco, ¿sí? Esto lo dijo el apóstol Pablo enseñando lo que una iglesia debería procurar. Que si analizamos y nos revisamos podemos darnos cuenta que tal vez no salimos muy bien con este examen. Pero quiero leerles el texto, Filipenses 2:4. No se preocupen, o mejor dicho, esta versión dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. En una familia saludable, el padre se enfoca en el bienestar de la casa. Cómo está el hijo, cómo está su esposa, cómo están los que son parte de esa familia, están bien, están mal, necesitan alimentos, provee. Una madre, todos de alguna forma están conectados y saben cuando algo no anda bien. Y cuando algo no está de la mejor manera, toman acción porque están conectados. Y el texto de Filipenses nos dice, de alguna manera, y es que el llamado de Dios para nosotros los creyentes, que somos parte de una comunidad, de una iglesia, aunque por asuntos de pandemia nos hemos tenido que distanciar, no sea una excusa para no estar conectados. Que la pandemia, que la situación que estemos viviendo hoy, a nivel mundial, no sea una excusa para desconectarnos. En estos tiempos, hermanos, amados que me están escuchando hoy, necesitamos reconectarnos y recordar quiénes somos en el Señor. Una familia. El texto dice, no te preocupes, no te ocupes en tus propios intereses. No te quedes allí solamente, sino interésate en los intereses de los demás. Y quiero darte algunas recomendaciones que tú pudieras poner en práctica cuando si participas en una iglesia local, si te reúnes con nosotros o que tal vez estás en otro país y estás de alguna forma participando de una congregación o estás haciendo vida en una iglesia. Quiero darte algunos consejos que te sirven a ti, que me han servido a mí y que también deseo que le puedan servir a nuestra amada iglesia allí en nuestra sede de Canaima. Primera recomendación, aprende a ser accesible. Sé alguien accesible.
No salgas disparado al salir de la congregación. Busca conectar, conversar, saludar. Cada domingo, que si tienes la oportunidad de asistir a tu iglesia, quiero motivarte a que te propongas a conocer al menos 2 personas. Sí, conoce 2 personas, trata de aprenderte sus nombres. Yo sinceramente les digo, a mí me cuesta aprender los nombres, pero tengo que esforzarme. Y siempre trato de recordar. Y ¿sabes qué es hermoso? Que cuando tú eres nuevo, estás asistiendo a una iglesia y alguien te dice, José, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo me sentiría muy feliz que alguien me habló y me llamó por mi nombre. Aprende sus nombres. Si tú tienes tiempo en la iglesia donde estás y eres de alguna forma un hermano mayor y alguien está visitando la iglesia y sabes que quizás no es creyente o está buscando de Dios y anhela conocer a Dios, acércate, da el primer paso. No permitas que la cotidianidad, no permitas que la gente que tú conoces te secuestre. Acércate a la persona que tal vez tiene varias semanas asistiendo a la iglesia y nadie les ha saludado. Interésate por los demás. Imagínate cómo sería Jesús si estuviera ahorita, hoy con nosotros en las iglesias. Sería un Jesús accesible, sería un Jesús de amor. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Ser imitadores de Cristo. Nosotros aquí en la iglesia tenemos los martes de oración, pero también nos estamos reuniendo en nuestra sede, en nuestra casa IDAM, en la sede Canaima de Maracaibo. Y tenemos el tiempo de oración y yo creo que los martes de oración es un tiempo maravilloso para poder conectar. Porque no es el protocolo del domingo, sino que es algo más íntimo, donde nos sentamos en un círculo, nos miramos cara a cara, oramos, cantamos, compartimos alguna buena noticia, nos alegramos, lloramos con los que lloran. Pero es una oportunidad para poder conocernos, para poder escuchar motivos de oración, poder ver las realidades que otros quizás están viviendo. Y eso hasta terapéutico es, porque cuando tú te acercas y llegas a un lugar, a un sector, a un lugar de comunión, a una comunidad de gracia como es la iglesia, y empiezas a escuchar los problemas de otros, te vas a dar cuenta que tal vez tu problema es pequeño y que puedes ser una diferencia, que puedes hacer una diferencia. Asiste a cualquier actividad, a cualquier iniciativa, inclúyete en un grupo, haz una amistad, conéctate, relaciónate, haz amistades. Cuando hay una amistad, hay una experiencia y cuando hay una experiencia hay transformación. Entonces, en primer lugar, entendamos que como una iglesia o como iglesia familiar tenemos que aceptar nuestras diferencias. En segundo lugar, una iglesia familiar, ¿qué fue lo que compartimos en este momento? Una iglesia familiar se relaciona, aprovecha la interacción social. Y en tercer y último lugar, una iglesia familiar se involucra. Una iglesia familiar corre la milla extra, da el paso adicional, da el plus. Rick Warren, pastor en una iglesia estadounidense, una vez leí de él que decía que hay creyentes o hay cristianos flotantes. Es decir, son aquellos creyentes que andan brincando y brincando y brincando de iglesia. Un domingo van a una iglesia, otro domingo van a otra iglesia y se cambian y toda su vida es brincar, 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 brincar. Ahora, paréntesis, no quiero decir que esté malo visitar iglesia. Es muy bueno, es muy saludable, es muy chévere hacerlo. Pero el punto clave es que tú como creyente estás llamado a pertenecer. Porque la iglesia no es un lugar para visitar, la iglesia es un lugar para pertenecer, para hacer vida, para conectarte, para vincularte y lo más importante, para que tú te puedas involucrar en la vida de la comunidad llamada iglesia. Recuerda, la iglesia, a los ojos de Dios, es una familia, es la familia de Dios. ¿Sabes por qué? La iglesia no es una suscripción. No es una suscripción tipo Netflix que pagas una vez al mes para poder encenderle y verlo cuando tienes tiempo libre. No, la iglesia es una familia. La iglesia no es un lugar donde asisto. La iglesia es un encuentro donde yo pertenezco y participo junto con personas al igual que yo que están buscando y caminando con Dios. Somos buscadores de ese Dios de amor y de gracia. La iglesia son corazones. La iglesia son rostros. La iglesia son personas que necesitan vincularse y crecer juntos. Miren, ¿cuál es la diferencia de ser un creyente y ser un miembro activo dentro de una iglesia? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia de un creyente y un miembro activo que pertenece a un lugar? Una sola palabra: compromiso.
Yo me convierto en cristiano cuando acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero yo me vuelvo miembro y parte de una comunidad cuando me comprometo con ella. Y Romanos capítulo 12, versículo 10 nos lo dice clarito. Nos lo dice de una manera tan clara. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Te pregunto a ti que piensas que no es necesario quizás congregarse, participar de una comunidad. ¿Cómo tú puedes aplicar este texto bíblico en tu vida si no te congregas? ¿Cómo tú puedes vivir esta experiencia cristiana de Romanos 12:10 si tú consideras que no es prioridad asistir a una iglesia, participar, crecer juntos? La vida cristiana no es una vida solitaria, la vida cristiana es una vida conectada con otros también. Ámense los unos con los otros, con amor fraternal. Fíjate que la expresión amor fraternal, si la analizamos y revisamos en el idioma original en el cual fue escrito Romanos, que es el griego, te vas a dar cuenta que es la fusión de dos palabras, de dos tipos de amores. El amor fileo, que es el amor filial, de familiaridad, y el amor storge, que es el amor de amistad. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, dirigido por ese Dios familiar, ese Dios de relación, nos quiere enseñar que el nivel que tú y yo deberíamos buscar en la comunidad de la fe es un nivel de amor fraternal, que es una mezcla de amor de amistad y que luego se transforma en un amor de familiaridad. Es la expresión filostorgo, recuerda, amor de familia, amor de amistad. Tengo una meta en este año. Yo, José Escalona, ser una persona más accesible. Ser una persona que esté presente, ser un José más amigo, ser un José más familiar, ser un José que se parezca cada día más a Jesucristo en la manera en cómo me relaciono con las personas. Y yo creo que el mejor modelo es Cristo. Él se relacionó con todo tipo. Fue juzgado, fue criticado, fue cuestionado, pero Jesús siempre amaba y se relacionaba. Yo creo que si nosotros en este año nos proponemos ser como Jesús, experimentar ese amor fileo storge, ese amor familiar de amistad, yo creo que muchas cosas pueden suceder en nuestra vida y en la vida de otros que podamos impactar. Dios te ha llamado a impactar vidas, pero tienes que hacerlo con amor de familia. Porque alguien que ama a su familia tiene sentido de pertenencia, le duele su familia, se preocupa por su familia, vela por su familia. Alguien que ama a su familia se involucra. ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Vivamos ese amor entre nosotros como cristianos, como creyentes, como comunidad de fe. Amémonos de tal manera que realmente reflejemos esa realidad de que somos familia. Alguien que ama procura añadir valor. Alguien que ama perdona, pasa la página, sigue adelante, no se detiene, avanza. Alguien que ama siempre está cerca. Sigo hablando lo que expresa el apóstol Pablo ahora en 1 Corintios 12, 26. Miren lo que dice Pablo. Hablando de la iglesia, de la comunidad de la fe, de la familia de la fe o del cuerpo, de ese organismo viviente llamado iglesia, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Es decir, sufre con los que sufren, ríe con los que ríen, pero también llora con los que lloran. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se da esta realidad? Cuando tú te involucras en la iglesia como comunidad de fe, como una familia espiritual, permites que otros puedan escuchar y descubrir la frecuencia que hay en tu corazón. Y de esa manera tú empiezas a establecer puentes, relaciones, desarrollas amistades verdaderas, consolidas relaciones, experimentas lo que se llama apoyo familiar espiritual, experimentas fraternidad. Te vas a sentir en esa comunidad de fe seguro, amado, apoyado, asistido. Te pregunto, ¿quién no desea estar en un lugar donde sabe que es amado, aceptado, apoyado y que no está solo? Todos quieren pertenecer. Tenemos que recordar lo que te dije en un principio. Todos tenemos esa necesidad de ser parte de algo, de pertenecer, de tener vida en comunidad y que si nosotros como iglesia logramos mostrar esa realidad de Dios, que somos una familia, yo creo que muchas personas van a querer conocer a ese Dios de amor.
Van a querer participar y experimentar la gracia y el amor que solamente se encuentra en la comunidad de la fe, en la iglesia de Dios. Ahora, cuando tú te involucras, no solamente la gente puede verte y acercarse a ti, sino que tú aprendes a escuchar ahora la frecuencia del corazón de tu nueva familia, de tus hermanos por la fe. Aprendes a ver con los ojos de Dios, aprendes a sentir con el corazón y la expresión de Jesús. Esto genera en ti sentido de pertenencia y, lo más importante, te brinda la oportunidad para ser de bendición a las demás personas. Dios no solamente te ha llamado a ti para que recibas de Él y de la comunidad de fe, sino que tú seas también esa comunidad de fe, que seas esa familia espiritual que pueda ser de bendición, porque bien dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Y quiero cerrar ahora con este texto, que para mí es como que el texto de cierre, el texto de impulso o el texto de la gran propuesta. Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10 dice lo siguiente: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Hagamos el bien. Somos portador de bendiciones, y en especial bendición para quienes: la familia de la fe, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, la comunidad y familia de Dios. Cierro este tiempo con la siguiente pregunta, y esta pregunta es para ti. ¿Por dónde puedes comenzar? ¿Cómo puedes ser realmente familia en estos tiempos? ¿Cómo puedes ser familia espiritual hoy? ¿Cómo puedes ser realmente la iglesia de Dios en el lugar donde estás? En primer lugar, acepta. En segundo lugar, relaciónate. Y en tercer lugar, que es el más importante a mi parecer, involúcrate. Haz la diferencia. No te quedes con los brazos cruzados. Haz diferencia hoy. Haz diferencia en este momento. Crea un plan, crea una estrategia para que puedas mostrar y vivir y experimentar el amor de Dios, ese amor familiar. Muchas personas hoy están deambulando por la vida, son como los hijos pródigos que se han alejado de Dios por malas decisiones, han perdido todo, están ausentes, están huérfanos, están perdidos y necesitan volver a Dios y no saben cómo, no conocen el camino. Seamos nosotros hoy esa iglesia que provee el camino para que puedan tener un encuentro con Dios. Seamos esa iglesia, así como el padre del hijo pródigo que estuvo siempre con los brazos extendidos para recibir al cansado, al herido, al torturado, al decepcionado por la vida, pero que puede encontrar en la iglesia ese hogar maravilloso donde está Dios esperando para sanar, para dar vida, para restaurar y para hacer fiesta porque un hijo ha vuelto a su casa. Iglesia, seamos esa casa de gracia. Iglesia, seamos esa casa de amor donde todos quieran pertenecer, donde todos deseen estar. Seamos esa comunidad de gracia donde las personas sean nutridas, donde las personas puedan encontrar vida y, lo más importante, puedan descubrir el proyecto de Dios para ellos. Seamos una iglesia familiar. Necesitas encontrarte con ese Dios familiar que quiere restaurarte. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero invitarte y motivarte a que hoy te acerques a Dios, ese Dios que está con brazo extendido para recibirte, perdonarte y restaurarte. ¿Quieres hacer hoy ese paso? ¿Quieres tomar esa decisión? Repite conmigo esta oración donde vas a pedirle a Dios que te perdone y te reciba con brazos abiertos. Dile allí donde estás: Dios, reconozco que soy un pecador. He estado lejos de ti. He estado perdido. He estado golpeado por las circunstancias de la vida. Reconozco que estoy lejos, pero hoy quiero acercarme a ti a través de Jesucristo, que es el camino,
hacia ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados, reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador y pido ser recibido y perdonado por ti. Sálvame, transfórmame y quiero ser parte de tu familia. Quiero estar en tu casa y estar contigo y descansar por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Quiero decirte, eres bienvenido a la casa de Dios. Eres bienvenido a la casa de papá. Acá en casa hay provisión, hay vida, hay perdón, hay gracia y lo más importante, hay un Dios poderoso que te ama y que quiere caminar contigo a partir de ahora. Para mí ha sido un privilegio, una bendición compartir este mensaje y deseo que lo puedas guardar en lo más profundo de tu corazón y recuerdes, somos una familia en la fe. Gracias a Cristo Jesús. Feliz día para ti, que Dios te bendiga y te guarde. Saludos.